Escucha con atención, porque si posees algo como 500 onzas de plata, ya no estás simplemente sosteniendo un activo pasivo, estás participando en un cambio mucho más grande que la mayoría de las personas todavía no comprende completamente. No estoy hablando de una fluctuación menor de precios o de una operación a corto plazo, estoy hablando de un cambio estructural en cómo se almacena, protege y finalmente se reprecia la riqueza cuando el sistema mismo comienza a tensionarse. La mayoría de los inversores creen que entienden por qué poseen plata, la consideran un seguro, una cobertura silenciosa contra la inflación, algo que permanece en el fondo mientras el resto del mundo financiero sigue operando como de costumbre. Pero esa suposición depende de una creencia crítica, que el sistema permanece lo suficientemente estable para que la plata siga en ese papel pasivo. Y esa creencia ahora está siendo puesta a prueba. La pregunta real no es si la plata sube la próxima semana. La pregunta real es qué representa la plata cuando el entorno financiero mismo comienza a cambiar, porque la historia ha demostrado esto una y otra vez. Los grandes puntos de inflexión no se anuncian claramente, comienzan en silencio, casi de manera invisible, mientras la mayoría de las personas siguen enfocándose en los mismos activos, las mismas narrativas y las mismas suposiciones que funcionaron en el pasado. Luego, algo cambia, y cuando se vuelve obvio, ya es demasiado tarde para posicionarse correctamente. En este momento, la plata está en medio de ese tipo de transición. Durante años fue ignorada. Se movió de lado, frustró a los inversores. El capital fluyó hacia otros lugares, acciones de crecimiento, sectores especulativos, oportunidades de dinero fácil. Ese entorno condicionó a las personas a dejar de pensar en la plata como algo estratégicamente importante. Pero los mercados no se preocupan por la comodidad, responden a la presión, y cuando la presión se acumula durante suficiente tiempo, el sistema eventualmente se ajusta. Estén listos los inversores o no, esto no es especulación, es estructural. Durante mucho tiempo, los precios de la plata estuvieron dominados por instrumentos financieros, mercados de futuros, derivados, trading algorítmico. En la superficie, parecía que la oferta era abundante y fácilmente disponible, pero debajo de esa capa financiera, el mundo real contaba una historia diferente. La demanda ha estado aumentando de manera constante, no por el bombo, sino por la necesidad. Los sistemas modernos requieren plata, la infraestructura energética depende de ella, la electrónica avanzada depende de ella, las telecomunicaciones, la tecnología médica, los sistemas de datos. A medida que la economía global se vuelve más tecnológicamente integrada, el papel de la plata se expande silenciosamente en el fondo. Al mismo tiempo, la oferta no ha mantenido el ritmo. La producción minera ha tenido dificultades para crecer de manera significativa. Los nuevos descubrimientos son limitados. Los costos siguen aumentando. Las limitaciones políticas y ambientales ralentizan la expansión. Esto crea una condición que los mercados pueden ignorar por un tiempo, pero no para siempre, porque cuando la demanda aumenta y la oferta permanece limitada, la presión se acumula, y la presión no desaparece, se acumula. Ahora escucha con atención, porque aquí es donde la mayoría de los inversores se equivocan. Esperan que los grandes movimientos se vean limpios y obvios, una tendencia suave, una confirmación clara, pero así no es como ocurre en las transiciones reales. Las transiciones reales son volátiles, son incómodas, crean confusión. La plata no comienza a moverse de una manera que tranquilice a los inversores. Comienza a moverse de una manera que los pone a prueba. Rallies bruscos seguidos de retrocesos, narrativas contradictorias, analistas discutiendo si el movimiento es real o artificial, pero el ruido no es la señal. La señal es el cambio de comportamiento, y el comportamiento de la plata está comenzando a cambiar. Ya no actúa puramente como una materia prima industrial, está comenzando a reflejar características de un activo monetario nuevamente, y esa distinción importa más de lo que la mayoría de las personas se dan cuenta. Las materias primas industriales suben cuando el crecimiento se acelera, los activos monetarios suben cuando la confianza comienza a debilitarse. Y ahora mismo, la confianza en partes del sistema financiero está siendo cuestionada silenciosamente. La mayoría de los inversores están mirando en el lugar equivocado, están mirando los mercados de valores, están mirando las decisiones sobre tasas de interés, están mirando los informes de ganancias, pero debajo de todo eso está surgiendo otra señal, el mercado de bonos. Durante décadas,
Los bonos representaban estabilidad, la deuda gubernamental se consideraba segura, era el ancla del sistema. Los inversores creían que los bancos centrales siempre podían intervenir, siempre estabilizar, siempre mantener el orden, pero esa suposición está siendo desafiada. Años de bajas tasas de interés fomentaron un endeudamiento masivo, los gobiernos expandieron los déficits, las corporaciones dependieron del refinanciamiento continuo, la deuda se acumuló en todas partes porque parecía manejable. Pero la deuda se comporta de manera muy diferente cuando las tasas de interés suben. Lo que antes parecía estable comienza a parecer frágil. Por eso, la volatilidad en los mercados de bonos está aumentando de maneras que los inversores experimentados reconocen como inusuales. Y cuando los cimientos del sistema financiero comienzan a mostrar inestabilidad, el capital comienza a buscar alternativas. Ese cambio no ocurre de la noche a la mañana, comienza en silencio. Primero, un pequeño grupo de inversores comienza a cubrirse. Luego, instituciones más grandes ajustan posiciones sin llamar la atención. Eventualmente, el motion thesis mercado más amplio comienza a hacer preguntas. Para cuando esas preguntas se hacen públicamente, la transición ya está en marcha. Y aquí es exactamente donde la plata vuelve a ser crítica, porque la plata se encuentra en la intersección de dos fuerzas poderosas. Es tanto un activo monetario como una necesidad industrial. Cuando los sistemas financieros se debilitan, la demanda monetaria aumenta. Cuando los sistemas tecnológicos se expanden, la demanda industrial permanece fuerte. Pocos activos operan en ambos mundos al mismo tiempo. La plata sí, y porque el mercado en sí mismo es relativamente pequeño. Incluso flujos de capital modestos pueden crear un impacto desproporcionado. Por eso la plata no se mueve gradualmente cuando las condiciones cambian. Se reprecia, no lentamente, no educadamente, de manera decisiva. Si tienes 500 onzas de plata, necesitas entender lo que eso significa ahora, porque la propiedad ya no es pasiva, se está volviendo estratégica. Y una vez que ese cambio ocurre, toda la conversación cambia. Necesitas entender lo que está sucediendo debajo de la superficie, porque el cambio del que estamos hablando no se trata solo de la plata, se trata de la estructura del sistema que asigna valor a todo lo que posees. Los sistemas financieros modernos están construidos sobre el crédito. Los gobiernos emiten deuda para financiar el gasto. Las corporaciones piden prestado para expandirse y refinanciarse. Los consumidores dependen del crédito para mantener el poder adquisitivo. Durante décadas, esto funcionó porque los costos de endeudamiento permanecieron bajos y la liquidez abundó. El sistema se expandió porque podía, pero ningún sistema de crédito se expande para siempre. En algún momento, la escala de la deuda alcanza un nivel en que requiere apoyo constante solo para mantenerse estable, y cuando las tasas de interés comienzan a subir en ese entorno, la presión se extiende rápidamente. Los gobiernos enfrentan gastos de intereses crecientes, las corporaciones enfrentan condiciones de financiamiento más estrictas, los consumidores sienten el impacto a través del acceso reducido al crédito y mayores costos de vida. Esto no es teoría, es el comportamiento natural de los sistemas apalancados. Y ahora mismo, estamos viendo surgir esas presiones. Los niveles de deuda global han alcanzado alturas extraordinarias. Los déficits continúan incluso durante periodos de expansión económica. Los bancos centrales se ven obligados a adoptar una posición difícil. Deben controlar la inflación al mismo tiempo que previenen la inestabilidad en el sistema mismo que depende de los bajos costos de endeudamiento. Esos dos objetivos no se alinean fácilmente. Endurecer la política ayuda a reducir la inflación, pero aumenta el estrés en los mercados de deuda. Aflojar la política apoya la estabilidad, pero arriesga a debilitar el poder adquisitivo de la moneda. Esto crea una tensión que no puede resolverse limpiamente, y cuando esa tensión se acumula, la confianza comienza a erosionarse, no toda a la vez, no dramáticamente al principio, sino gradualmente. Aquí es donde la mayoría de los inversores no reconocen lo que está sucediendo. Están entrenados para buscar señales claras, eventos definitivos, pero los cambios estructurales no llegan con certeza, se desarrollan a través de pequeños cambios de comportamiento que se acumulan con el tiempo. Los inversores institucionales comienzan a ajustar las asignaciones en silencio. Los fondos de cobertura aumentan la exposición a activos reales. Los propios bancos centrales amplían las tenencias de metales preciosos. Estas acciones no crean titulares de inmediato, pero cambian la dirección del capital. Y el movimiento del capital es lo que en última instancia impulsa los mercados. La plata se encuentra directamente en el camino de ese movimiento. A diferencia de los activos financieros,
La plata no depende de la credibilidad de la política, no depende de la expansión del balance, no requiere confianza en las instituciones para existir. Su valor está ligado a la escasez física y la utilidad en el mundo real. Esa independencia se vuelve cada vez más importante cuando la confianza en el sistema comienza a debilitarse. Pero la plata no es solo una cobertura monetaria, también está profundamente integrada en la economía industrial moderna. Piensa en la infraestructura que se está construyendo a tu alrededor. Los sistemas de energía están transitando hacia la electrificación. La expansión de las energías renovables requiere materiales que puedan conducir electricidad de manera eficiente. La plata es uno de los conductores más efectivos disponibles. Los paneles solares dependen de ella. Los vehículos eléctricos la requieren. Los centros de datos, sensores, redes de telecomunicaciones y sistemas médicos avanzados dependen de la plata de maneras que no pueden reemplazarse fácilmente. Esta no es una tendencia temporal, es una transformación estructural de la economía global. Al mismo tiempo, la oferta permanece limitada. La minería no es un proceso flexible. La nueva oferta no puede crearse rápidamente. Los descubrimientos tardan años en desarrollarse. Los proyectos enfrentan obstáculos regulatorios, desafíos de financiamiento y riesgos operativos. Y gran parte de la producción mundial de plata está vinculada a la minería de otros metales. Esto significa que la oferta no puede responder rápidamente, incluso si los precios aumentan. La demanda puede subir rápidamente, la oferta no puede. Ese desequilibrio crea tensión dentro del mercado. Y cuando los mercados experimentan un desequilibrio sostenido, eventualmente se reprecian para restaurar el equilibrio, no gradualmente, sino con fuerza. Ahora considera la diferencia de escala entre la plata y el sistema financiero más amplio. Los mercados de renta variable global representan decenas de billones de dólares. Los mercados de bonos representan aún más. Los inversores institucionales controlan enormes reservas de capital que requieren decisiones de asignación. El mercado de la plata, en comparación, es extremadamente pequeño. Esto crea una condición en la que incluso cambios modestos en el capital pueden tener un efecto desproporcionado. No se requiere un consenso global masivo para mover la plata de manera significativa. Solo se requiere un cambio de atención de una porción relativamente pequeña del capital global, y la atención está comenzando a cambiar. Por eso, la plata tiene una historia de movimientos repentinos y poderosos. Permanece tranquila durante largos periodos mientras las condiciones se acumulan. Luego, cuando el capital comienza a fluir, el precio se ajusta rápidamente. Los inversores que esperan confirmación a menudo se encuentran reaccionando demasiado tarde. Persiguen el movimiento en lugar de anticiparlo. Aquí es donde la perspectiva se vuelve crítica. Si posees 500 onzas de plata, no solo estás sosteniendo un metal, estás sosteniendo exposición a un sistema en transición. Y las transiciones no son suaves, son volátiles. La volatilidad crea duda, crea vacilación, obliga a los inversores a cuestionar sus decisiones. Pero la volatilidad no siempre es una señal de debilidad, a menudo es una señal de cambio. Los periodos de calma reflejan estabilidad o complacencia. Los periodos de turbulencia reflejan ajuste. Los mercados que pasan de un equilibrio a otro no se mueven en líneas rectas, se mueven en potosinas olas de incertidumbre. Durante esas olas, la propiedad cambia de manos. Los participantes a corto plazo salen. Los tenedores a largo plazo acumulan. Las instituciones construyen posiciones gradualmente. El carácter del mercado pasa de la especulación a la convicción. La plata ha seguido este patrón repetidamente. Largos periodos de abandono seguidos de atención repentina, seguidos de rápida repreciación. Y cada vez la explicación parece obvia después de que el movimiento ya ha ocurrido. Pero las condiciones que crearon esos movimientos eran visibles mucho antes. Simplemente fueron ignoradas. Hoy, muchas de esas mismas condiciones están presentes nuevamente. Los niveles de deuda permanecen elevados. La política monetaria permanece limitada por objetivos contradictorios. Las presiones inflacionarias continúan influyendo en las decisiones de política. Los gobiernos dependen del endeudamiento continuo para sostener el gasto. Cada una de estas fuerzas empuja a los inversores a reconsiderar cómo protegen su riqueza. La plata es parte de esa conversación, no por el bombo, sino por su posición dentro del sistema. Refleja fuerzas más profundas, y cuando esas fuerzas comienzan a alinearse, el impacto raramente es sutil. Esto no se trata de predecir un resultado específico, se trata de entender la dirección, y la dirección, una vez establecida,
tiende a persistir más tiempo del que la mayoría de los inversores espera. Ahora necesitas ir un paso más allá, porque entender la estructura es solo parte de la ecuación. El verdadero cambio ocurre cuando la percepción cambia. Los mercados no están impulsados solo por datos, están impulsados por la creencia. Y la creencia, una vez que comienza a moverse, puede remodelar todo el panorama financiero más rápido de lo que la mayoría de las personas están preparadas. Durante mucho tiempo, los inversores operaron dentro de un marco simple. Los gobiernos emitían deuda, los bancos centrales estabilizaban los mercados, los bonos proporcionaban seguridad, las acciones proporcionaban crecimiento, los metales preciosos existían al margen, raramente necesarios, mayormente ignorados excepto durante momentos de estrés extremo. Ese marco funcionó porque la confianza se mantuvo, pero la confianza no es permanente, es condicional, y cuando las condiciones que sostienen esa confianza comienzan a debilitarse, el comportamiento comienza a cambiar, no de repente, no dramáticamente al principio, sino gradualmente. Los inversores comienzan a cuestionar suposiciones que antes parecían incuestionables. Empiezan a preguntarse si el sistema puede seguir funcionando como lo ha hecho. Comienzan a explorar alternativas, no por pánico, sino por necesidad. Y una vez que ese proceso comienza, raramente se revierte rápidamente. Mira las señales que se forman en la economía global. La deuda continúa expandiéndose en las naciones desarrolladas. Los déficits fiscales siguen siendo persistentes incluso durante periodos de crecimiento. Los bancos centrales están navegando un difícil equilibrio entre controlar la inflación y mantener la estabilidad. No hay solución simple para esto. Endurecer la política introduce estrés. Aflojar la política introduce riesgo de inflación. Cada decisión tiene consecuencias, y los inversores están comenzando a reconocer esa realidad. Este reconocimiento cambia el comportamiento. El capital institucional no espera titulares. Se mueve en silencio, se reasigna gradualmente, se posiciona antes de que el mercado más amplio comprenda completamente lo que está sucediendo. Y cuando suficiente capital comienza a moverse en la misma dirección, el efecto se vuelve visible. La plata está posicionada directamente dentro de esa transición. No es solo una materia prima, no es solo un insumo industrial, no es solo una cobertura, es una señal sobre la salud del sistema monetario, una señal sobre la confianza en las monedas, una señal sobre cómo los inversores están respondiendo a la presión estructural. Y señales como esa no aparecen al azar, emergen cuando las condiciones subyacentes comienzan a cambiar. Ahora considera la psicología de los mercados durante estas transiciones. La mayoría de los participantes no actúan temprano, esperan, buscan confirmación, confían en el consenso, pero para cuando se forma el consenso, la oportunidad ya se ha desplazado. Las etapas tempranas siempre son inciertas. Se sienten incómodas, carecen de validación clara. Por eso la mayoría de las personas vacilan, pero la vacilación tiene un costo, porque una vez que la atención vuelve a un mercado descuidado, el capital sigue. Y cuando el capital fluye hacia un mercado pequeño con oferta limitada, el movimiento de precios se acelera. Por eso la plata no se mueve de manera gradual y predecible, se mueve en fases, largos periodos de acumulación silenciosa, seguidos de estallidos repentinos de actividad, seguidos de volatilidad, que pone a prueba la convicción, seguidos de continuación que sorprende a quienes vacilaron. Y este ciclo se repite múltiples veces a lo largo de la historia. Cada vez el patrón es el mismo: abandono, acumulación, reconocimiento, repreciación. La única diferencia es la escala, y la escala hoy está influenciada por un sistema financiero global, que es mucho más grande, mucho más interconectado y mucho más dependiente de la expansión continua que en cualquier momento del pasado. Eso importa, porque cuando se forman desequilibrios dentro de sistemas grandes, los ajustes necesarios para corregirlos raramente son pequeños. Ahora, si posees 500 onzas de plata, la implicación es clara. No estás sosteniendo algo insignificante. Estás sosteniendo un activo que existe fuera de las promesas del sistema financiero. Un activo que no depende de las decisiones de política para mantener su existencia. Un activo que participa tanto en la protección monetaria como en la demanda industrial. Esa combinación es rara, y la rareza importa cuando las condiciones comienzan a cambiar. Pero también debes entender esto: la propiedad sola no es suficiente. La comprensión es lo que determina cómo respondes cuando aumenta la volatilidad, porque la volatilidad aumentará. Eso no es una posibilidad, es una certeza. La pregunta real es cómo interpretas esa volatilidad. ¿La ves como inestabilidad o la reconoces como transición? ¿Reaccionas emocionalmente
¿O permaneces fundamentado en la estructura que ahora entiendes? Porque aquí es donde la mayoría de los inversores fallan. Entienden la tesis durante los periodos de calma, pero cuando el precio comienza a moverse de manera impredecible, cuando las narrativas entran en conflicto, cuando la incertidumbre aumenta, abandonan su posición en el momento exacto en que el ciclo comienza a acelerarse. Y así es como ocurren las transferencias de riqueza, no por falta de información, sino por falta de convicción. Quienes entienden el ciclo temprano se posicionan antes de que el cambio se vuelva obvio. Quienes esperan confirmación llegan después de que el movimiento ya ha comenzado. Y una vez que el impulso se acumula, raramente se ralentiza para acomodar a los participantes tardíos. Por eso te estoy diciendo que prestes atención ahora, no por un titular, no por una predicción a corto plazo, sino porque la estructura está cambiando, el entorno que rodea tu propiedad está evolucionando, y cuando la propiedad de plata pasa de pasiva a estratégica, todo cambia. Esto ya no se trata solo de diversificación, se trata de posicionarse dentro de un sistema bajo presión, se trata de reconocer que los ciclos no duran para siempre, se trata de entender que cuando la confianza comienza a debilitarse, el capital comienza a moverse, y cuando el capital se mueve hacia activos como la plata, la respuesta raramente es gradual, es decisiva. La pregunta real no es si ese cambio ocurrirá, la pregunta real es si lo reconocerás lo suficientemente temprano para entender lo que significa para tu riqueza, porque para cuando se vuelva obvio, la repreciación ya está en marcha.